Si una persona con un salario promedio quisiera alcanzar la fortuna de Elon Musk, tendría que trabajar durante 8 millones de años. Eso es 30 veces más de lo que la humanidad lleva existiendo. Y mientras te lo cuento, Elon ya ganó otros $100,000. Pero lo más sorprendente es que Elon ni siquiera es el hombre más rico de la historia. En realidad, está lejos de serlo. Si miramos hacia atrás en el tiempo, encontramos personas que hacen que la fortuna de Musk parezca pequeña. Así que antes de revelarte quién ocupa hoy el trono de la riqueza, te invito a suscribirte y dar like. Así podrás descubrir conmigo más historias. Comenzamos en los años 80, con un colombiano que revolucionó el negocio de los suplementos energéticos. Pablo Escobar llegó a ingresar más de $400 millones por semana. Aún así, incluso ajustando la inflación, su fortuna rondaba los 80,000 millones, menos que la de Elon. Pero había una gran diferencia. Mientras otros acumulaban riqueza en acciones o poder político, Pablo tenía dinero en efectivo, literalmente. Gastaba miles de dólares a la semana solo en ligas para amarrar fajos de billetes, y perdía más de 2,000 millones al año por daños en ese dinero guardado. Así que quizás no fue el más rico en la historia total, pero si hablamos de efectivo, probablemente nadie lo superó. Ahora retrocedamos un poco más, a 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Los soldados estadounidenses vuelven a casa y el sueño americano parece más vivo que nunca. Y en medio de esa realidad, encontramos a uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos, Joseph Stalin. Como líder de la Unión Soviética, él no se preocupaba por el dinero. Tenía pocas posesiones personales, libros, pipas y un uniforme sencillo. Sus ingresos oficiales equivaldrían hoy a $30,000 mensuales, pero ni siquiera los cobraba. No necesitaba dinero porque en la práctica ya poseía todo un país. Su poder era tan absoluto que, tras sufrir un derrame, nadie se atrevió a llamar a un médico durante 12 horas por miedo a ser castigado. Sobre el papel estaba arruinado, pero en realidad controlaba una economía que hoy equivaldría a más de 10 billones de dólares. Pasemos al siguiente candidato. En 1909, un joven Adolf Hitler estaba sin hogar en Viena, tratando de ser artista. Vendía postales para sobrevivir y dormía en refugios. Tras la Primera Guerra Mundial y un fallido intento de golpe, terminó en prisión donde escribió Mein Kampf. Al principio no vendió demasiado, pero cuando llegó al poder en 1933, obligó al Estado a comprar millones de copias para repartirlas. Se hizo millonario también al eximirse de impuestos, cobrar regalías por sellos con su imagen y hasta por la publicación de sus discursos. Sus ingresos personales sumaron cientos de millones, pero su verdadera riqueza vino de la guerra. En su punto máximo, el Tercer Reich controlaba casi toda Europa, explotando recursos y trabajo forzado por un valor actual de unos 3 billones de dólares. Mucho antes de Hitler, un hombre construía un imperio muy distinto, Henry Ford. En 1914, tomó una decisión radical, duplicar el salario de sus empleados y reducir la jornada laboral. Con la cadena de montaje, logró fabricar autos en tiempo récord y bajó tanto los precios que el Modelo T se convirtió en el coche más vendido de la historia durante medio siglo. Su innovación no solo transformó la industria, sino la vida moderna. Suburbios, horarios laborales y la clase media como la conocemos existen en gran parte gracias a él. Su fortuna personal llegó a 200,000 millones actuales, pero su impacto económico fue mucho mayor. Antes de Ford, llegaron los grandes magnates de la llamada Era Dorada. Vanderbilt con los ferrocarriles, Carnegie con el acero y Rockefeller con el petróleo. Este último fundó Standard Oil y llegó a controlar el 90% de la refinación en Estados Unidos, convirtiéndose en un auténtico monopolio que marcó la economía mundial. En 1911, tras años de presión pública y demandas antimonopolio, lo obligaron a dividir su imperio en 34 compañías diferentes. Sin embargo, lejos de arruinarlo, esa fragmentación multiplicó su fortuna, ya que cada una de las nuevas empresas creció de manera independiente. Rockefeller pasó a ser aún más rico, convirtiéndose en el primer multimillonario de la historia. Su riqueza, estimada en valores actuales entre 400 y 600,000 millones de dólares, equivalía aproximadamente al 2% de toda la economía estadounidense de su época, un poder financiero que nadie ha vuelto a igualar en proporción. Retrocedamos todavía más. En el siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild
fundó la dinastía bancaria más influyente de Europa, colocando a sus 5 hijos en las principales capitales financieras: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Desde allí, construyeron una red familiar que revolucionó las finanzas modernas. Financiaron guerras, sostuvieron gobiernos enteros y respaldaron proyectos gigantescos como el Canal de Suez. Su estrategia fue simple pero efectiva: diversificar en bonos y deuda soberana, y reforzar la unidad del clan a través de matrimonios entre primos, asegurando que la fortuna permaneciera bajo control familiar durante generaciones. Algunos cálculos sensacionalistas hablan de 500 billones de dólares, una cifra imposible, pero lo cierto es que en su punto máximo fueron sin discusión la familia más rica e influyente del planeta. En el siglo XVI, Jacob Fugger, un banquero alemán de origen humilde, se convirtió en una de las figuras más poderosas de Europa. Su fortuna y su red de contactos le permitieron financiar a reyes en guerra, sostener a papas en el trono de Roma y hasta decidir el rumbo de elecciones imperiales. Tal era su poder que no solo prestaba dinero, sino que establecía las condiciones en las que se movía la política continental. Su influencia era tan descomunal que muchos afirmaban que, sin su respaldo económico, 2% de toda la economía europea de su tiempo, unos 400 mil millones de dólares actuales. Un poder financiero tan grande que no solo movía fortunas, podía inclinar el destino de reinos enteros. Más atrás aún, en 1324, Mansa Musa, legendario rey del Imperio de Malí, emprendió una peregrinación a la Meca que quedó grabada en la historia. Viajaba acompañado de una comitiva gigantesca y cargado con tanto oro que, al repartirlo en las ciudades por donde pasaba, llegó a desestabilizar economías enteras durante años. Su dominio sobre las minas de oro del África Occidental era tan vasto que se estima que controlaba la mitad de la producción mundial de su tiempo. Algunos historiadores calculan que su fortuna personal, ajustada al valor actual, habría superado los 400 mil millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. Genghis Khan, se estima que Genghis Khan, líder del imperio mongol, llegó a controlar territorios tan vastos y ricos en recursos que, de trasladarse a la actualidad, su fortuna lo situaría entre los hombres más poderosos de la historia. Aunque no acumulaba riqueza en forma de dinero o joyas como los reyes europeos, dominaba rutas comerciales que movían oro, plata, seda y especias, asegurando un flujo constante de riqueza hacia su imperio. Bajo su mando, se extendían tierras que hoy equivaldrían a billones de dólares en valor económico, un territorio que iba desde China hasta Europa del Este. Si su poder se tradujera al sistema financiero moderno, su riqueza no solo superaría a la de cualquier multimillonario contemporáneo, sino que lo colocaría en una liga completamente aparte, donde la fortuna se medía en continentes y no en cuentas bancarias. En tiempos del Imperio Romano, Augusto César también destacó. Tras derrotar a Cleopatra y Marco Antonio, se quedó con Egipto como propiedad privada, convirtiéndose en el hombre más poderoso de su época. Su dominio era tal que controlaba cerca del 20% de la economía romana, lo que equivaldría hoy a unos 5 billones de dólares. Y si retrocedemos todavía más, los relatos bíblicos mencionan al rey Salomón, descrito como un monarca cuya sabiduría solo era comparable con sus riquezas. Se dice que habría acumulado más de 2 billones actuales en oro y tesoros. Aunque su existencia histórica sigue siendo debatida, su nombre continúa siendo sinónimo de abundancia y prosperidad legendaria. Rey Salomón. El rey Salomón, célebre por su sabiduría, también fue conocido como uno de los monarcas más ricos de la antigüedad. Según los registros bíblicos, recibía toneladas de oro cada año, además de controlar rutas comerciales, tributos y recursos naturales de gran valor. Su palacio y templo estaban adornados con piedras preciosas, maderas finas y metales invaluables. Si trasladamos esa riqueza a la economía actual, algunos historiadores estiman que equivaldría a cientos de miles de millones de dólares, una cifra que lo colocaría fácilmente por encima de los hombres más ricos del siglo XXI, haciendo de su fortuna algo casi imposible de igualar en términos modernos. Entonces, ¿quién fue realmente la persona más rica de la historia? Si lo medimos en proporción a la economía de su tiempo, Rockefeller probablemente superó a Musk. Pero si hablamos de riqueza verificable y utilizable hoy, Elon Musk podría considerarse el hombre más rico que jamás haya existido. Y tarde o temprano, alguien lo superará. Pero la historia demuestra que, con cada generación, la riqueza del mundo entero también crece.
El conocimiento vale más que cualquier fortuna. Ya sabes quién es el más rico. Suscríbete y da like para conocer las demás historias.